La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanito. La paz de Cristo. Les saludamos con la paz del Señor en este su día santo. Y quisiéramos presentar una palabra que hemos recibido hoy por parte del Señor. Porque a veces Él habla de muchas maneras el Señor. De muchas maneras habla y el hombre no oye o no ve o no lo tiene en cuenta como si fuera palabra del Señor o algún mensaje del Señor. El Señor es interesado en comunicar con el hombre, pero Él habla en el lenguaje que pueda el hombre percibir. Por ejemplo, a Moisés le habló a través de un fuego prendido. Eso fue su primer lenguaje. Simplemente prendió una zarza y hasta que comprendió ese primer lenguaje. Y luego de eso, él cambió el método de hablar. Vamos a leer unos versículos, unas historias de la Biblia que han pasado y ver cómo se aplica eso o cuál puede ser el mensaje del Señor referente a este espíritu bélico y esta guerra de Ucrania, porque el Señor ahora habla en contexto de esta guerra que es la más grande guerra después de las guerras mundiales, ¿sí? La mayor guerra que aconteció. El Señor es muy interesado de su pueblo estudiar esto y de ver por qué pasa eso. El Señor está muy interesado que su pueblo medite todo el tiempo, medite en las señales de los tiempos, en todo lo que pasa, en los acontecimientos, en las decisiones políticas, en lo que pasa entre las naciones. Todo ese es un material de estudio para los sabios de Dios, porque nada pasa en este mundo sin ser permitido por Dios. Dios ha cambiado el curso de la historia de este mundo. Dios, por su intervención milagrosa, ha podido intervenir y cambiar el curso de la guerra mundial. Si no, todos hoy hubiéramos sido alemanes, esos nazis, todos los países, si Él no hubiese intervenido. ¿Sí? El Señor interviene en la historia política de las naciones y tiene un mensaje y unas advertencias. La primera advertencia nosotros la hemos comprendido, que es la advertencia de Mateo 24, que es señal que ese tiempo ha comenzado o está por comenzar. Mateo 24, el pequeño tiempo de angustia, que es largo como años, y que eso es señal para el pueblo de Dios, porque el enemigo está interesado de matar en primer lugar a los que conocen la Biblia, a los que se nombran, por lo menos con el nombre de Dios, a los que son peligrosos por Él, porque pueden, si no predicar o si no hacer otra cosa porque están en apostasía, pero pueden dar una Biblia, pueden dar un libro del espíritu de profecía a alguien, pueden hacer alguna cosa. El Señor obra a través de manos impías también. Ha permitido que el Evangelio, las Biblias, sus libros sean esparcidas por un pueblo adormecido también. Entonces Él está interesado que ese pueblo perezca.
Y el Señor está dando su advertencia acerca de lo que pasará con las ciudades de este mundo y con los civiles, porque el mensaje principal en esta guerra fue los civiles. Vemos que cuando tratamos con reyes, entre comillas, poderes políticos o personas locas, personas con intereses personales, con mafiosos, porque ese Putin, ese es del KGB, ese es ex-agente KGB, de lo que he leído, ese no es cualquier persona. Y cuando se trata con tales personas locas como fue Hitler, Stalin y otros, esos van a matar la población civil. En las guerras no van a tirar sus misiles solamente contra los soldados. Por eso dice Elena de White que vio cayendo bolas de fuego desde el cielo. Vamos a leer la palabra que el Señor ha hecho abrirse en este día aquí en Instituto Madison, en Primera de Crónicas, capítulo 19, 20 y 21, pero 19 vamos a leer solamente desde el versículo 16, que es el primer versículo de la página, 19 con 16. Dice así: y viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban de la otra parte del río, cuyo capitán era Sofac. Y sabemos que unos sirios también han sido involucrados, o sirios, acá en esta guerra. Sabemos que Rusia ha aceptado voluntarios, ¿sí? Incluso ha traído también mercenarios, y ha aceptado voluntarios también, voluntarios sirios. Y los chechenos, el ejército de los chechenos también. Entonces los árabes, porque los chechenos son medio árabes, medio rusos, medio árabes. Los árabes son el brazo derecho de Rusia. Y Rusia es el rey del sur, es decir, el poder, el comunismo, pero en este caso Rusia es el rey del sur de Daniel capítulo 11. Del rey del sur, que vamos a leer un poco qué hará este rey del sur. Vamos a Daniel capítulo 11 para ver un poco. Dice así: dice desde el versículo 36, y el rey hará según su voluntad. Notamos, aquí se trata de un rey que no tiene en cuenta de otros. Sí, es un rey loco, parece ser. Según su voluntad. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira. Lo que dijo Elena de White es así, lo que dice la Biblia: ira de las naciones. Esos reyes no es que son amigos. Hay reyes que están llenos de ira uno contra el otro, una ira de muerte, que se matarían si estuvieran cara a cara. Y dice, y se engrandecerá sobre todo Dios, si no le importará. Ellos dicen
que son cristianos porque están con la Iglesia Ortodoxa, pero no son. La Iglesia Ortodoxa no es una iglesia cristiana, es una iglesia satanista, como la Iglesia Católica. Entonces se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado. Estoy seguro que tal como Hitler, que luchó contra Dios y contra el pueblo de Dios, digamos así como él lo consideraba, los judíos, él luchó contra Dios. Este presidente loco es casi seguro que lucha contra Dios, lucha contra la Biblia, contra su palabra. Hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira. Este tiempo no lo sabemos, cuándo será consumada la ira, porque hecha esta determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y hemos visto que la Rusia ha llevado por ahí muchas guerras, ¿sí? En los años 1990 y en otro tiempo, incluso allá en esa Ucrania también han habido guerras a lo largo de los años, así conflictos armados por parte de separatistas rusos. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, mas honrará en su lugar al Dios de las fuerzas. Miren que a qué Dios se adora, a qué Dios adora ese Putin, ese rey del sur. Él confía en sus muchas fuerzas militares, en su país enorme y en su poder militar, porque por eso se armó tanto durante todos estos años. Exactamente como Hitler, que era adorador del mismo Dios, del Dios, como dice aquí, del Dios de las fuerzas. Y notamos que él está usando su fuerza militar para matar hasta civiles. Él sabe que el mundo le temen porque tiene poder nuclear, tiene armas nucleares, y le temen, y por eso él está actuando con soberbia, dice aquí, con soberbia, y está haciendo lo que quiera, está matando, está pisoteando las leyes. Hay unas leyes mundiales que aún en tiempo de guerra hay que respetar. A los civiles no se les mata. La guerra se pelea entre soldados. Hay que dejarles salir a todos los que quieran. Los hospitales no se tocan. Los periodistas no se tocan. Son unas leyes que de común acuerdo todos los presidentes los han aceptado, pero está quebrantando estas leyes internacionales, y hay un tribunal internacional que ante ese tribunal él es acusado por crímenes de guerra. Ese es el rey del sur, es un rey, es un poder, ese comunismo. Miren, por ejemplo, Cuba y otros países del comunismo, es un poder loco, es un poder que usa las fuerzas, la fuerza. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fuerzas,
Dios que sus padres no conocieron, honralo con oro y plata y piedras, honraralo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio, y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de las fuerzas crecer en gloria, y harálos enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Él tiene intereses en las tierras, en esas tierras que rodean a Rusia, en esos países pequeños que una vez hicieron parte de Rusia. Él tiene intereses. Y él está muy interesado en dominar todos esos países. No solamente Ucrania, él está interesado en todos estos países de la Europa estica. No está dispuesto para nada dejarlos para unirse, para ser parte de la UE. Sigue diciendo, versículo 40, empero al cabo del tiempo, el rey del sur se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad con carros y gente a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11, en Daniel 11 cambian, dependiendo del tiempo, cuando se analiza el tiempo histórico, el rey del sur y el rey del norte van cambiando. El rey del norte es el poder papal, el poder papal junto con los Estados Unidos. Esas dos bestias unidas, estas dos bestias. Y dice que se levantará al cabo del tiempo. Notemos, estamos aquí al aparentar con la historia, al cabo del tiempo, al fin del tiempo, y estamos exactamente al fin del tiempo con la historia. Estamos en el último segmento, y aquí en este tiempo se está predicho que el rey del sur se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, inundará y pasará. El rey del norte, que ahora estamos viendo cómo está rodeando, se están preparando, se están acercando con las naves, las tropas de los poderes unidos, y ahí he visto aún hoy, naves americanos, submarinos y todo que están ahí en el mar Negro o en el otro mar, están esperando poder intervenir. ¿Sí? El rey del norte levantará contra él como tempestad. Así vendrá, con carros y gente a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras. ¿Por qué dice que entrará por las tierras? Porque viene desde el mar. ¿Sí? Viene desde el mar, viene desde el aire, viene con barcos. No inundará y pasará, y vendrá a la tierra deseable.
Y luego siguen con los versículos que se deben cumplir también. Pero aquí, en este punto, con el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, comprendemos que se trata de este poder comunista, porque no es otra cosa, es un poder totalitario, es un poder, ese Putin hace lo que quiere, actúa como un rey, así actúan los dictadores actúan como reyes. Y sigue diciendo aquí, en Primera de Crónicas, capítulo 19, sigue diciendo así: luego que fue dado aviso a David, juntó a todo Israel y pasando el Jordán vino a ellos y ordenó contra ellos su ejército. Notamos la similitud con lo que hemos leído, el conflicto armado, y como David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon con él los sirios. Sí, David en este caso representaría esos poderes aliados, el Ucrania, digamos, el inocente, el que fue atacado, el país que ha sido atacado, porque los sirios vinieron contra David, ¿sí? Y David no hizo otra cosa sino lo que hizo Ucrania, juntó todo Israel. Ucrania juntó todo el país, desde los 18 años hasta los 60. Y veremos pronto que David, en Israel también, los que llevaban la espada eran contados desde los 20 años para arriba. Mas el Ciro huyó delante de Israel, y mató David de los sirios 7,000 hombres de carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los sirios de Adarazer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y nunca más quiso el Ciro ayudar a los hijos de Amón. Notamos que la guerra principal era con los hijos de Amón, y en este caso ese rey del sur son los hijos de Amón que se alían con los sirios. Dice aquí en el capítulo 20, y aconteció a la vuelta del año, dice aquí, pero se entiende que es cuando se cambie el año, quiere decir, al principio del año, y al principio del año bíblico estamos en la primavera. Notamos que las guerras no se llevaban en invierno o en otoño, cuando es difícil. Es muy difícil mantener los soldados en tiempo de lluvia o de nieve. Dice así: y aconteció a la vuelta del año, en tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Aquí habla de primavera, de Pascua, porque más o menos cuando tenemos la Pascua, estamos al principio del año, ¿sí? La Pascua es 15 días después del principio del año. Más o menos en tiempo de Pascua, o un poco antes de la Pascua, es cuando los reyes salen a la guerra. Y es posible que los poderes aliados, los americanos y toda la UE, esperen ese tiempo,
porque saben que ahora si van, ahí hay nieve, ahí hay temperaturas muy bajas. Sí, notamos que David sacó su ejército exactamente cuando vino la primavera. Estamos más o menos esperando lo mismo. Toda la tierra está esperando que la NATO o la OTAN interviniera allá, la OTAN, los americanos, y todavía no están interviniendo. Los pobres ucranianos están clamando por ayuda y no llegan las tropas unidas. Y dice que David cerró Arabá. David estaba en Jerusalén y Joab batió Arabá y la destruyó. Y tomó David la corona de su rey de encima de su cabeza y la halló de peso de 1 talento de oro. El oro, habla especialmente de oro y de joyas preciosas. Y el oro es uno de los materiales más usados por los rusos, especialmente con su religión emblemática, esta ortodoxa, que tienen, no sé si todos los catedrales de ellos tienen la parte, el techo, esa cúpula, la tienen toda de oro, pintada de oro. Y tomó David la corona de su rey de encima de su cabeza, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Es decir, parece ser, al aparentar, ese poder de Rusia caerá delante de las Fuerzas Unidas. Ese poder de Rusia será puesto sobre la cabeza de David. Sí, en este caso serían los poderes aliados que ayudan a ese país. En la Biblia, finalmente, encontramos en Daniel capítulo 11 al rey del norte extendiéndose en toda la tierra y haciendo todo lo que él quiera en toda la tierra. Es decir, ya no tendrá enemigo. Ya no tendrá enemigo. Por eso podrán finalmente imponer su nuevo orden mundial y el decreto dominical. De momento tienen que eliminar todavía unos poderes que impiden eso, que están opositorios a las intenciones malvadas del rey del norte también, de hacer la nueva orden mundial. Esos poderes, como Rusia y los árabes, los chinos, todavía los hay. Los chinos no sabemos si van a intervenir porque ellos desde siempre han sido más interesados del negocio. Los rusos los hemos conocido más como guerreros, pero los chinos sí son negociantes. Ellos seguramente no están interesados en una guerra. Lo mismo pasó en Rumanía con el comunismo, porque el líder comunista de este país era un dictador, pero él no quería ser subyugado a otros, así que no ha entrado en esta nueva orden mundial, no quería tener deuda externa, no quería nada de hacer con este élite que quería un nuevo orden mundial. Y esto tiene mucho de hacer con su caída, porque
podemos ver otros dictadores que viven muy bien y still dirigen en sus países, pero han aceptado esta nueva orden mundial. Sí, hay dictadores y dictadores, pero Rusia sabemos que desde siempre fue enemiga de los Estados Unidos y del Occidente. El Oriente de ellos no quisieron compartirlo con el Occidente. No estuvieron de acuerdo en hacer una alianza, un imperio común mundial. Ellos siempre quedaron como enemigos. Se armaron, casi como los Estados Unidos. Sí, fueron a lo largo de la historia, fueron poderes competitivos, competían una con otra en tecnología, en programas espaciales, en todo lo que hacían los americanos, los rusos también. Y ese poder estará siempre como una espina, ¿sí?, para la nueva orden mundial, para los planes del Rey del Norte. Así que seguro debía acontecer esta guerra que es el principio de los dolores y que debe acontecer. Tristemente los que sufrirán más serán los civiles. Por eso el Señor ha llamado insistentemente a través de Elena de White: salid de las ciudades, id en zonas despobladas, digamos así, dice a las colinas y a las montañas, porque en un día de repente caerán bolas de fuego sobre las ciudades y las ciudades desaparecerán, serán destruidas, y el pueblo de Dios que viva en ellas también. Las bolas de fuego no seleccionarán solamente a los malvados. Sí, este es el contexto de la salida de las ciudades, es la guerra y la destrucción. Por eso, en primer lugar, hay que salir. El pueblo de Dios tiene que vivir allá afuera. Y aquí encontramos una historia que el Señor nos las dio ahora en contexto de esta guerra que amenaza a transformarse en una guerra mundial, una guerra aparentemente es una guerra bastante absurda, porque esos dos países han sido amigos. Esos dos países, en el pasado Ucrania hacía parte de Rusia, pero probablemente la dirección nueva no ha visto el peligro de estar bajo la tutela de Rusia. Se independizaron todos esos países se separaron, se rompieron de Rusia, varios países, bastantes países pequeños, para poder recibir la influencia del Occidente. De otra manera, la influencia del Occidente no hubiera entrado en esos países. Y el Occidente está interesado en romper y en dominar, en imponer su dominio también en el territorio ruso. Así que seguramente los americanos tienen en plan de alguna manera bajar este poder, vencer este poder y esta influencia rusa una vez para siempre. Y aquí encontramos en estos capítulos de Crónicas, de Primera de Crónicas 19, 20, 21, encontramos a David y a su pueblo de un lado, que serían los inocentes, ¿sí?, los que siempre han sido atacados, y encontramos los siros, los hijos de Amón. Los hijos de Amón aparecen en Daniel capítulo 11, porque en este conflicto que vemos, lo que viene a la mente de los
estudiantes de las profecías es Daniel capítulo 11. Ahí está contada la historia política de este mundo. Así que notamos cómo se está cumpliendo exactamente en el fin de los tiempos esta guerra que debe acontecer para que el rey del norte se extienda en toda parte. Dice al oeste, vamos a leerlo, a dónde se extiende el rey del norte. En Daniel capítulo 11 encontramos a este rey del norte extendiéndose en toda parte, pero dice que se escaparon, por un tiempo se escaparon de sus manos, dice Edom, Moab y los hijos de Amón. ¿Sí? Estos representan pueblos salvajes, pueblos como por ejemplo los musulmanes, los rusos, los árabes. Y esos países se escaparon de la influencia occidental por un tiempo. Pero aquí encontramos que los siros y los hijos de Amón finalmente fueron vencidos. Finalmente estos fueron vencidos. Y es posible que en esta guerra mundial la victoria final, después de una guerra bastante larga, porque seguramente la guerra mundial durará por años, durará mucho tiempo, habrán muchos países involucrados y finalmente serán vencidos. Finalmente la profecía habla de que todos los reyes de la tierra dieron su poder al papado. Vendrá un tiempo cuando darán, es decir, habrá una orden mundial y no habrán más reyes opositorios a la nueva orden mundial. Esos poderes tienen que caer, tienen que hacer pacto o rendirse y ceder el poder, o ser vencidas con ejércitos. Y vemos aquí que David sacó mucho despojo, sacó también al pueblo que estaba en ella y los mató. Era un pueblo salvaje, un pueblo que tenía que desaparecer, como esos chechenos, como esos violentos mercenarios, esos que solamente quieren matar. Son personas muy, muy salvajes, esos rusos. Seguramente en la guerra mundial que vendrá, los americanos serán interesados en eliminar estos ejércitos de mercenarios y estos ejércitos violentos. Cuanto más gente de esas personas militares eliminarán, mejor será para la nueva orden mundial. Por eso finalmente se llegará probablemente a guerra nuclear. Y dice, y volvióse a levantar guerra con los filisteos. Notamos otro pueblo salvaje, filisteos, los filisteos. E hirió Elanán, hijo de Jair, a Lahmi, hermano de Goliat, geteo. Esos son personas gigantes. Incluso ese rey de Rabá, que tenía una corona de peso de 30 kilos, un talento de oro,
pesaba tanto porque era gigante. Eran personas salvajes, como los filisteos también, con sus gigantes. Y dice que luego hubo guerra con los filisteos, donde mató a un hermano de Goliat. Y volvió a haber guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, y en todos 24. Y también era hijo de Rafa, un temido rey gigante que hubo. Denostó él a Israel, mas lo hirió Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos fueron hijos de Rafa en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Aquí encontramos lo que hizo David, a todos los salvajes que él destruyó. En este caso es posible que el Señor nos haya dado todas estas guerras en el contexto de la guerra de Ucrania para comprender qué papel jugaban cada cual. Y entendemos que David, aquí eran Ucrania y luego los poderes aliados, los Estados Unidos, los que aparentemente quieren ayudar. Y todos los pueblos salvajes tienen que desaparecer del país. David mató a todos, eliminó a todos esos pueblos salvajes que no fueron eliminadas por Josué en su tiempo. Luego fueron como una espina, y sabemos que los árabes, los musulmanes, los árabes han sido como una espina, como un asno salvaje, como fue dicho de ese hijo. Y en el capítulo 21 encontramos un acontecimiento bastante raro. Es un acontecimiento rarísimo, pero el Señor lo ha permitido por algún propósito, por alguna profecía venidera que iba a acontecer en esta tierra, porque es algo inusual para un hombre como David, que tenía tantas experiencias con el Señor, que andaba con el Señor, que es el profeta, fue profeta del Señor. Y él cometer un error tan grande, pero a él lo encontramos como un poderoso rey que ha vencido todo en toda parte. Podemos aquí considerarlo como los Estados Unidos, digamos, y como los poderes estos aliados que quieren dominar el mundo, que quieren extenderse en toda parte, que quieren traer una paz en este mundo. Y estos poderes van a llegar y tienen que contar sus tropas para saber qué poder militar tienen. Esto hizo aquí David. Comenzó a contar sus tropas, su poder, y esto para un hombre de Dios, para una persona espiritual que no va a la guerra por sus fuerzas, ¿sí? Gedeón fue con 300 y venció una triple alianza de casi 200,000 personas, guerreros. Mientras uno camina con Dios, no debe confiar en sus fuerzas humanas, fuerzas militares humanas. Y aquí lo que pasó con David es que por un momento su mente juzgó como una mente
de un rey cualquiera, con una mente común, una mente carnal, sin el Espíritu del Señor. Fue advertido por Joab, pero no tuvo en cuenta. Él quiso saber su poder militar, y su poder militar finalmente, sin contar ni a los levitas y ni a Benjamín, su poder militar fue de casi 1,5 millones o más de 1,5 millones de soldados de 20 años hasta a lo mejor a los 60 años, no sabemos hasta exactamente. Son los años, casi los años que fueron dados por allá en Ucrania, desde los 18 a los 60, todos los hombres que podían llevar el arma, sí, un arma. Aquí la semejanza es evidente, es muy evidente que ese capítulo habla en un sentido, habla de la guerra de Ucrania. Y él contó a todo su pueblo, y entonces vino la ira del Señor, ¿sí? Porque él comenzó a poner su confianza en sus fuerzas. Y creo que eso pasará finalmente con este pueblo de Ucrania. Ese pueblo de Ucrania de momento no está confiando en sus fuerzas, no está contando cuántos tienen, simplemente está llamando a todo hombre desde los 18 años hasta los 60 a pelear. No está haciendo algún conteo, pues Ucrania de momento está llamando a todos, pero aunque digan que son muchos y quieren intimidar a los rusos, pero no hacen un conteo exacto como mandó David hacer. Entonces, de momento el pueblo está luchando, como dicen, no animados por el número. Creo que aunque fuesen pocos, ellos lucharían porque ellos luchan por defender la libertad. Sí, y los que van ahí porque han hecho ¿cómo se llama eso? Un ejército, una legión extranjera, un ejército extranjero de voluntarios de todos los países. Es una escena de batalla. Ese país ha llegado como una escena de batalla donde puede ir cualquier persona quiere de este mundo. ¿Sí? Puede ser una aprobación también para ciertos caracteres. Es cierto que algunos no van con buenas intenciones, van con razones egoístas, pero hay muchos de los que van ahí y están dejando sus buenos oficios. Hay gente que trabajaba en oficinas y en muchas cosas, dejaron de trabajar para ir ahí y defender a ese pueblo porque han visto la injusticia y la matanza de civiles, de niños. Y este es también un juicio por parte del Señor. Lo que acontece es que el Señor está juzgando el mundo, a los paganos, en este momento. Está juzgando, casi podemos sospechar que el juicio de este mundo ha podido haber empezado, el juicio de los paganos, porque en tiempos de crisis, ¿sí? De angustias y de crisis de las naciones, en esto se prueba el corazón, los pensamientos ocultos del corazón, las motivaciones mismas. Los que tienen motivaciones altruistas, el Señor los ve y los aparta para sí. Pero sin haber una angustia, un motivo de zarandeo, no puede el Señor zarandear. Debe permitir algo que venga para que se vean las motivaciones de cada uno. Y el Señor
apartará para sí a todos los nobles de corazón. El Señor tiene en este final de la historia tendrá muchos mártires. Y entre estos mártires serán muchos de los que pelean, de los que luchan por derechos humanos, por defender a las personas o la libertad. El Señor tiene muchos, incluso políticos, que son suyos, son gente suya. Dice Elena de White claramente que entre los políticos Él tiene personas. Son los que se levantan y defienden la libertad de conciencia y los derechos humanos. Él tiene presidentes que estarán en el cielo, como reyes también de antaño, presidentes más actuales, los que fundaron los Estados Unidos, la Jerusalén moderna, digamos, la tierra de la libertad, eran personas nobles de corazones, eran cristianos, protestantes que estudiaban las profecías bíblicas y cuando el enemigo ha hecho su obra, por ejemplo, una obra de destrucción, la de imponer, la de validar, de permitir los bancos privados, por ejemplo, estos presidentes han reconocido de inmediato la obra del enemigo, se han opuesto. Todos los que se oponen a Satanás y a sus obras están con el Señor. ¿Sí? Los que no están contra nuestra están con nosotros, dijo el Señor Jesucristo. De esta manera se reconocen los hijos de Dios, el pueblo invisible, el pueblo de mártires, porque estos serán los mártires verdaderos. Será la mayoría de entre los gentiles de estos. El pueblo de Dios que sabe que debe ir a las montañas y construir el arca, estos serán protegidos, los 144,000. Ellos no morirán porque se habrán preparado, pero los demás no pueden hacer otra cosa sino defender la verdad y defender y mantener sus conciencias limpias a los que van para ayudar a otros. Así que la interpretación o la verdadera interpretación del tiempo venidero, de estos últimos años de la historia de este mundo, es exactamente como dijo Ellen White, que solamente después de su cumplimiento lo comprenderemos completamente, porque ahora cada uno tiene su teoría de interpretar. Algunos vienen con teorías absolutamente ridículas, y esto es en la Odisea, ¿sí? Los pastores de la Odisea, con el decreto dominical, cómo pasará, y cómo ellos, viviendo en las ciudades, no lo firmarán, y cómo podrán todavía tener su comida y su todo, y su piso, y sus casas, y su todo allá, y simplemente serán vistos como enemigos, pero ellos no se dan cuenta de la realidad. Ellos no se dan cuenta cómo esto viene y cómo viene la ley dominical. Ellos ignoran totalmente el decreto de no comprar y vender, el decreto de persecución, que lo hay en tiempo de la pequeña angustia, un decreto de muerte prácticamente también. Ellos ignoran estos decretos. Ellos piensan solamente en un papel que se les presentará y que ellos no firmarán. Están totalmente engañados por el enemigo. Las cosas pasarán de otra manera, amados hermanos. Pasarán de otra manera. Lo que forzará para doblar la rodilla en ese aspecto será el decreto económico de no poder comprar y vender.
Y ese decreto vendrá como consecuencia de guerras, de hambres en la tierra y de otras cosas. Porque primeramente, dice, se levantará nación contra nación. Este será el principio de los dolores. El decreto dominical no es el principio de los dolores. Vendrá después. Pero primeramente vendrá guerra, como vemos que se ha levantado, comenzó ya. Y luego de la guerra, aquí a David lo encontramos cometiendo este pecado, y lo que vino sobre el mundo, digamos, porque sobre David y sobre su pueblo, ¿qué fue después? ¿Qué fue como consecuencia de su pecado? 3 cosas él les puso delante y él escogió una. ¿Sí? La pestilencia, la enfermedad escogió David. Él ha dicho que no caiga yo en manos de hombres, prefiero pestilencia. Entonces vino pestilencia, otra vez. Lo que hemos tenido, el coronavirus, será algo muy pequeño. Las pestilencias, la espada y el hambre vendrán como los dolores de parto. Es decir, cada una de estas categorías, de estas 3 categorías, vendrá una más leve, luego habrá una pausa, mientras que vendrán los otros, y luego otra vez vendrá una pestilencia más grande, luego otra vez pausa, luego otra vez pestilencia, aún más grave. Y sabemos que hasta en las últimas plagas, las últimas 7 plagas, hay unas pestilencias terribles, terribles, terribles. Dice que estaban llenos de esa llaga. Entonces las pestilencias, el hambre y la espada, cada una de estas armas terribles de destrucción que azotarán este planeta, vendrán como los dolores de parto, de poco a poco aumentando en su poder y con unos intervalos de pausa entre plaga y plaga, entre pestilencia y pestilencia, o entre espada y espada, entre guerra y otra guerra, o entre hambre y hambre. Así posiblemente pasarán las cosas. Y vino sobre el mundo, sobre Israel, vino esta pestilencia que destruyó, mató a muchos en Israel. Mató a muchos. Y vemos que mató especialmente del pueblo de Dios, con el nombre. Seguramente mató a los más malvados, a los malvados del pueblo, que todavía lo sabía. Y por eso vendrán estas plagas primeramente, estas trompetas, estas 7 trompetas, primeramente para castigar al pueblo de Dios con el nombre, a los que tuvieron la Biblia, conocieron la verdad y no se prepararon y no prepararon el mundo para lo que iba a venir. Para ser castigados ellos, como aquí pasó, vendrán estos azotes, esas armas de destrucción sobre el mundo. Y notamos que esas plagas fueron detenidas como esa plaga de esa pestilencia, ¿cómo fue detenida? ¿Qué tuvo que hacer David? Compró un terreno donde estaba el ángel del Señor y le hizo un altar. Le hizo un altar, pidió perdón, se tiró al suelo junto con los ancianos. Es decir, hubo un arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento. Y nosotros sabemos que nosotros los de la montaña, el pueblo Filadelfia, no debemos de gozarnos cuando la Odisea será castigada, cuando le vendrán los castigos. Nosotros tenemos que orar y pedir misericordia
tenemos que no hacer fiesta de alegría, aunque nos han perseguido, pero ahí habrá mucho pueblo engañado, mucho pueblo que no han sido ellos los que lideraron y pensaron el mal. Lo que hizo David tendremos que hacer nosotros también. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado para este sábado específico, para este sábado cuando el mundo todo está anonadado, mirando a las escenas de guerra y de matanza de personas que pasan allá en Ucrania, ante las escenas de la destrucción sistemática, centímetro por centímetro de este país. Miren las fotos, vean los videos, escuchen, analicen, mediten. Cada morador de la tierra tiene que meditar en eso, porque eso pronto será a nivel mundial. Habrá guerras mundiales, habrá guerras que se extenderán en todo el mundo, según Mateo capítulo 24. Y la Odisea perecerá. Los líderes especialmente, de manera especial, serán castigados y perecerán de esa manera. Ellos han hecho a Israel pecar, y todos estos deben morir, deben ser castigados por las armas de destrucción del Señor. Así que, amados hermanos, el teatro de este mundo, el teatro político de este mundo debe ser meditación para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe estudiar las profecías hoy como nunca antes los han estudiado y hacer lo que deben hacer. ¿Sí? Actuar. Los que huyen de delante del peligro, los que se preparan, podrán jugar un papel en el final de la historia de este mundo. Los que se preparan, los que santifican sus corazones, los que estarán dispuestos a ir a las batallas del Señor, no con armas físicas, se entiende, sino con armas espirituales, porque nosotros seremos enviados en contexto de angustia de las naciones, en contexto de guerras mundiales o de leyes marciales o quién sabe qué puede venir, pero de angustia y de conflictos entre las naciones. Nosotros seremos enviados antes de que caigan las bolas de fuego sobre las ciudades. Tenemos que ir y sacar de ahí a los hijos de Dios de entre los paganos. Tenemos que, o por lo menos darles el Evangelio y ellos reconciliarse con el Señor antes de dar su testimonio, a lo mejor como mártires. Pero esto no será una obra fácil y no cualquiera podrá salir de su lugar donde está protegido y meterse en medio del fuego para hacer la obra de Dios. Eso será solamente por los más valientes de esta tierra, por un pueblo que debe ser el ejército más poderoso y más valiente de cuantos hubo en este planeta. Oremos, amados hermanos, oremos como nunca antes, oremos por este pueblo de Ucrania, porque el Señor está contando, está mirando a ver quién de su pueblo conocedor le interesa por las almas, le importan, quién ora para que esta guerra pare, para que los civiles no mueran, quién está orando, quién está sacrificando, quién está ayunando también por eso, porque solamente nosotros, los que sabemos orar a Dios, podemos mover la mano del Señor con nuestras oraciones, dice Elena de White. Y recordemos que la historia
de la guerra mundial, otra vez mencionamos, fue cambiada debido a las oraciones. Me parece que en toda Inglaterra se reunían todos para orar, desesperados porque Hitler estaba casi a punto de conquistar y de hacer de todos, de Inglaterra y de toda Europa, un imperio de nazis. ¿Sí? Y debido a las oraciones fue cambiada la historia de este mundo. Las oraciones pueden cambiar el destino de una guerra y el destino político del mundo. Está en nuestro poder, amados hermanos, el destino de este mundo. Y esta guerra que vemos está en nuestro poder. Orar a Dios y pedirle intervención, pedirle que haga cesar la guerra. Él puede quitar reyes y poner reyes, Él puede poner fin, y dice ahí la Biblia, transformar las armas de guerra en instrumentos de agricultura, traer la paz. Él puede hacerlo, pero necesita de nuestras oraciones. ¿Sí? Él necesita de justificación ante el universo para intervenir, y necesita de muchas oraciones. ¿Sí? Como allá encontramos en Apocalipsis, cuando las oraciones de todos los santos fueron usadas como un olor agradable ante el Padre, fueron usadas para intervenir el Señor. Así que levantemos nuestras manos y ayudemos a esos pobres hombres que sufren allá y mueren, y les mueren los niños. Oremos, ayunemos. Podemos ayunar de muchas maneras. Podemos o tener un día, 2 a la semana, o ayunar una comida, comer solamente una comida al día. Y nuestra mente de manera especial debe estar de continuo orando por estas personas. En esto también el Señor está haciendo un zarandeo y un juicio, y está mirando a ver a quién se está comportando como un sacerdote, quién quiere hacer parte de los sacerdotes del Cordero y del Padre, a los que interceden para la salvación de otras personas. Que el Eterno ayude a Ucrania y ayude también a su pueblo a no caer en el examen de sus vidas, de nuestras vidas, frente al sufrimiento y la angustia de este país. Que el Señor nos ayude a hacer nuestra parte, amados hermanos. Que la paz y la sabiduría sea con Israel. Amén. Amén.